¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Sí, eso es todo, mi iglesia. Muy bien. Vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios del día de hoy. ¿Cuántos creen que Dios les va a hablar el día de hoy? Amén. Dios tiene una palabra para ti el día de hoy, así que yo quiero que por favor dispongas tu corazón para que nosotros podamos compartir esta palabra que es para ti de bendición. Antes que nada, queremos decirles que el Señor tiene un propósito para sus vidas. Le damos la bienvenida a Bere también, que ya nos visita, hija. De verdad, es un privilegio poderte tener, te extrañamos muchísimo. Y bueno, el día de hoy tenemos también personas que nos visitan. Sean bienvenidas también, que el Señor les bendiga y sobre todo se sientan en casa. Damos la bienvenida también a las redes sociales, a los que nos ven desde otro estado, desde otro lugar. Les bendecimos y creemos que la palabra del día de hoy va a ser de bendición. Así que vamos a comenzar con la palabra de Dios. ¿Cuántos creen, iglesia, que todos tenemos un potencial? ¿Sí? Sí, aquellos que dijeron no es porque no lo creen, pero ¿cuántos creen que todos tenemos un potencial? Todos tenemos un potencial, mis amados hermanos. Lo malo es que conforme vas viviendo, tú automáticamente te van apagando ese potencial. Se dice, algunos estudios avisan y narran que nosotros como niños nacemos genios, pero conforme vamos avanzando a nuestra edad, nos vamos volviendo cada vez más distraídos, por no llamar otra palabra, ¿verdad? Pero a lo que voy es lo siguiente, todos tenemos un potencial en Dios, todos tenemos un llamado en Dios. Tú no has venido aquí solamente para sentarte en una silla, escuchar la palabra de Dios cada domingo, a lo mejor comprometerte los días miércoles a la oración y ya nada más. No, tú tienes un llamado en el Señor. Por algo el Señor te ha puesto acá, por algo el Señor te ha llamado, iglesia, a ser parte de su cuerpo, a ser parte de la iglesia. ¿Cuántos saben que es un privilegio que nosotros formemos parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos saben que es un privilegio que nosotros formemos parte del cuerpo de Cristo? Es un privilegio, iglesia. Algunos de ustedes son ojos, algunos de ustedes son orejas, algunos de ustedes son brazos, algunos de ustedes son boca en el cuerpo de Cristo, pero todos tienen una función diferente. Ninguno es mayor que otro. El apóstol Pablo lo llamaba así. El apóstol Pablo decía, tú no puedes decir que soy mayor que yo, o yo no puedo decir que soy mejor que tú, porque todos ocupamos un rango, todos ocupamos una función en el cuerpo de Cristo. Y Pablo lo decía de esa manera. Aún el apóstol Pablo decía, el ojo no le puede decir a la oreja, no te necesito, o la oreja no le puede decir a la boca, no te necesito. Entonces, para entender esto, iglesia, debes entender primero que todos tenemos un potencial en Dios, un llamado en el Señor. Todos ustedes tienen un llamado en el Señor. La pregunta es, ¿cuál es el potencial que el enemigo ha querido venir a apagar en tu vida? ¿Cuál es ese potencial que Dios puso sobre de ti y el enemigo ha venido a apagarlo? Muchos de ustedes empezaron tocando bien la guitarra, tocaron bien el bajo, tocaron bien la batería, y empezó un potencial de parte de Dios para alabarle y para bendecirle, pero vino el enemigo y ¿saben qué hizo? Quiso opacar, apagó ese potencial que había en ti. Te metió duda, te metió burla, empezaron las burlas contra de ti y es cuando se apaga ese potencial. Lo mismo me pasó a mí. Cuando yo empecé a cantar, yo no me considero el mejor cantante todavía, tengo mucho que aprender. Pero cuando comencé a cantar, yo sabía que Dios me había dado un potencial. Pero cantaba, y a lo mejor cantaba al momento un poco bien, pero cantaba yo mal, cantaba yo desafinado. ¿Y saben qué empezó a venir el enemigo? Empezaron las burlas, empezaron los gestos de la gente que me rodeaba. Hacían sus caras así como que, ay, ¿qué está cantando? Ay, por favor, ya cállenlo, ¿verdad? Hay veces que la gente no se ministra solo por el espíritu, sino porque ya uno canta mal, ¿verdad? Pero a lo que voy es lo siguiente. Esas palabras no deben influir en nuestro potencial. Porque esas palabras de burla, esas palabras que salen de la boca de personas incorrectas, muchas veces apagan el potencial de esas personas que están iniciando.
Y si esa persona fue llamada a ser un próximo Marco Barrientos, un próximo Marcos Witt, termina apagando su potencial gracias a las críticas y gracias a los gestos que la gente hace hacia esas personas. Entonces nosotros debemos tener en cuenta, iglesia, que tenemos un potencial y que no debemos nosotros dejarnos apagar por nada. ¿Cuántos de aquí comenzaron y empezaron a predicar? Los ponían a predicar en su red, en su reunión de casa. Llegaban los miércoles o a las oraciones donde ustedes estaban y empezaban a predicar, empezaban a hablar, pero empezaron las críticas, empezaron los malos comentarios. Ay, ese que ya está predicando se cree demasiado. Ay, ese que ya está predicando está mal. ¿Y qué pasa, iglesia? Se apaga, escucha esos comentarios y esa persona termina apagando su potencial. Iglesia, yo te vengo a hablar el día de hoy con el tema liberando tu potencial en Dios. Y yo no te vengo a hablar de superación personal, yo no te vengo a hablar de nada de eso, yo te vengo a hablar lo que dice la Escritura acerca del potencial que Dios ha puesto sobre ustedes. Y hoy vamos a hablar acerca de ciertos hombres de la Biblia que tenían un potencial, pero por alguna u otra razón no lo estaban explotando en el Señor. Y hoy vamos a hablar de eso. Para esto, iglesia, yo quiero que por favor, ahí en su lugar, como todos los domingos, vamos a colocarnos de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 37. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 37. Y cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 37, ya escuché un amén, dice la Escritura, es simple, es corto, pero poderoso. ¿Qué dice? Porque nada hay imposible para quién. Vuelvo a repetirlo, iglesia, porque nada hay imposible para Dios. Y vamos a partir de este versículo, puede tomar su lugar, iglesia. Volvamos a repetir, iglesia, porque nada hay imposible para Dios. Eso quiere decir, iglesia, que es imposible que Dios sane el cáncer. Es imposible que Dios resucite a un muerto. Es imposible que Dios haga que el vientre estéril de una mujer se convierta en fértil. ¿Es imposible para Dios? No es imposible. Y esto nace, iglesia, porque María empieza a decirle al ángel, ¿cómo voy a concebir un niño si nunca he conocido varón? A lo que el ángel le dice, tranquila María, tu hijo, tú vas a concebir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir y va a engendrar en ti al Salvador. Y luego dice la Escritura, porque no hay nada imposible para Dios. Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos lo creen? Por eso, iglesia, debes considerar y debes creer que si tú tienes un potencial en el Señor, no hay imposible para que Dios te levante, ¿o sí? Claro que no. Hay mucha gente que dice, no, a mí para que Dios me levante, pues como que no. No, pues a mí como para que Dios me haga pastor o pastora, o me haga profeta, o me haga evangelista, pues yo no lo creo. Desde ahí estamos mal. Porque ¿qué dice la Escritura? No hay nada imposible para Dios. Entonces, al declarar esas palabras, tú estás subestimando y tú estás limitando el poder de Dios en tu vida. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Creen ustedes, iglesia, que hay algo imposible para nuestro Dios sobre el día o sobre la noche? Claro que no. Si no, pregúntenme qué día ha dejado de amanecer. ¿O qué noche ha dejado de anochecer? O pregúntenme, iglesia, ¿cuándo la tierra ha dejado de girar? ¿O cuándo la tierra ha dejado de hacer lo que tiene que hacer? La tierra se somete ante el poder de Dios porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, si no hay nada imposible para Dios, debes creer, iglesia, que Él tiene el mismo poder para levantarte. Tiene el mismo poder para darte un llamado, una asignación. Dios no se limita por tu estatus social.
Dios no se limita, iglesia, por tu economía. Dios no se limita por tu apellido. Dios no se limita porque, tuve generación de brujos y de brujas y pues yo, ¿cómo voy a ser pastor? No, Dios no se limita por eso. Dios no se limita si tienes ojos azules o ojos verdes. Dios no se limita si eres rubio o eres moreno. Dios no se limita por eso. Dios no se deja llevar por eso. Dios se deja llevar por el corazón y por lo que Él ha puesto en tu vida. Y déjame decirte que si Dios ha puesto un potencial en ti, no importa, iglesia, si el mundo, el enemigo, los principados, las potestades o cualquier otra cosa creada se quiera poner en contra tuya, debes creer que si Dios lo ha dicho, así va a ser. ¿Cuántos lo creen? Quiere decir, iglesia, que si Dios dijo que vas a ser un hombre de Dios, que tus hijos van a ser un hombre de Dios, entonces tienes que creer esa palabra. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha dicho. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz y nadie se lo impidió. Cuando Dios dijo, sepárense las aguas de las tierras, así fue y nadie se lo impidió. Nadie se lo impidió. Aún la caída del hombre, iglesia, tiene un cierto propósito en nuestras vidas. Para que se manifestara el Salvador. Por algo desde Adán estaba profetizado Jesús nuestro Señor. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento se dan cuenta que es una figura de Jesús. Jesús está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todo se trata de Jesús, todo. Por eso, iglesia, yo te quiero decir algo. No hay nada imposible para Dios para tu vida. Hay veces que piensas, para que mi hija cambie, quién sabe cuándo. Como para que mi hijo cambie, pues sí, la verdad, pues no lo creo. No, pues usted no conoce a mi hermano, pastor, es que mi hermano es bien borracho, mi hermano es bien drogadicto, mi hermano es bien esto, mi hermano es bien el otro. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos creyendo en el poder de Dios. Se los vuelvo a repetir, no hay nada imposible para Dios. Nada, nada es imposible. De verdad, iglesia, yo me pongo a pensar, y de eso te quiero hablar el día de hoy, cómo Dios de lo sencillo crea algo hermoso. ¿Sí o no? Vean su cuerpo. Su cuerpo es algo complejo. Si ustedes se propusieran a estudiar medicina, iglesia, ustedes estudiarían casi 7 años para una residencia. Pero ¿saben una cosa? Aún así ustedes no estudiarían todo el cuerpo, por eso hay especialistas para cada órgano. Está el cardiólogo, está el neurólogo, está el pediatra, está el ginecólogo, ¿sí o no? Pero no hay nadie que abarque todo porque el cuerpo humano es muy complejo. Y les voy a decir algo, escuchen bien esto. ¿Y saben de dónde proviene toda esta complejidad? Del polvo de la tierra. De algo tan sencillo. Tú agarras el polvo y dices, empiezas a hacer así y dices, es el polvo. ¿Cómo del polvo Dios hizo algo tan complejo como tu cuerpo? Como el cuerpo de una mujer que es capaz de guardar en su vientre la vida durante 9 meses y formar en su vientre cada órgano que nace funcionando. Y todo eso proviene de algo tan sencillo, del polvo. ¡Wow! Quiere decir, iglesia, que Dios tiene el poder para de lo sencillo hacerlo algo tan complejo. Por eso no veas tu estatus social. Eso es lo que el mundo te ha querido ver. Tú solo vas a poder servir a Dios si tienes dinero, si provienes de hijos de pastores. Eso es mentira. ¿Qué tal si tú eres el pionero de tu familia, iniciando un linaje escogido por Dios de sacerdotes, de pastores, de profetas? Porque en algún momento esa línea tuvo que empezar, ¿sí o no? Pero nos limitamos. Ay, no, pastor, es que ¿yo cómo voy a ser pastor si yo no tengo familia de pastores? Yo no tengo, mi mamá, pues era una mujer muy humilde y mi papá era un borracho y me pegaba cada rato. ¿Yo cómo me voy a levantar como pastor o como pastora? No veas eso. Te lo vuelvo a repetir, porque de lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzarlo. Si no me crees, miren, vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al verso 29.
Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27 al verso 29, ¿qué nos dice la Escritura? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que, ¿qué? Nadie se jacte en su presencia. De verdad, iglesia. Yo le digo a mi esposa, cuando a mí me piden hablar en público de algo que no es la palabra de Dios, me pongo bien nervioso y tartamudeo. Pero cuando subo aquí al púlpito me transformo por el Espíritu Santo. Y es lo que yo le digo a ella, le digo, ¿saben? No soy yo soy un inútil, pero en las manos de Dios soy un útil. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es lo que nosotros debemos aprender a ver. ¿Qué pasó con David? David llegó un momento donde se quiso jactar en su presencia. Y dijo, mire nomás el reino, mira nada más el ejército que tengo, mira nada más los siervos que tengo, wow, mira la paz que está aquí en la nación. Es más, ven aquí, general, Joab, te pido que censes al pueblo, me digas cuántos niños hay, cuántos caballos tengo. Se llenó su corazón de vanidad. Cuando hace eso, dice la Escritura en Primera de Crónicas, capítulo 21, puede buscarlo, dice la Escritura que llega el profeta del Señor con David y le dice, has pecado. ¿Por qué Satanás puso eso en tu corazón? ¿Por qué? Todo lo que tienes es gracias a Dios, no gracias a tus fuerzas. Wow. O sea, eso es algo que nosotros debemos entender, iglesia. Que Dios, lo sencillo, en sus manos puede hacer algo magnífico. Por eso, iglesia, debes ponerte en las manos del Señor. Si tú te pones en las manos de Dios, vas a hacer algo magnífico, vas a hacer una saeta encendida poderosa. Pero claro, en lugar de ponerte en las manos de Dios, te has querido poner en las manos del ex esposo, en manos del esposo, de la esposa, en manos de los amigotes. ¿Y saben qué? En manos de ellos si eres un borracho, si eres una persona inútil, si eres una persona que no vale. En manos de ellas, claro que sí. Pero en las manos de Dios no, hija. En las manos de Dios no, hijo. En las manos de Dios tú eres una persona que vale y que va a hacer florecer poderosamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Algunos ejemplos. Moisés, el tartamudo y el temeroso. ¿Se acuerdan de él? Lo llamaban así y él mismo se llamaba así. Señor, ¿y cómo iré? Señor, ¿y cómo me mandas a mí? Señor, ¿y que no hay otro? Señor, pero es que, y empezó las deficiencias físicas, es que soy tartamudo. ¿Cuántos dicen de acá, pastor, es que yo no creo que Dios me use como evangelista, ni puedo caminar? Es más, camino y ya me duele la ciática. Camino y camino así, pastor, y ya no puedo caminar. ¿Cómo Dios me va a usar como evangelista? Lo mismo decía Moisés de su tartamudez y fue y liberó al pueblo. ¿Qué otro hombre? Moisés el tartamudo y temeroso fue escogido para liberar a Israel. Otro hombre, David, un simple pastor de ovejas, menospreciado por su propia familia y fue levantado para ser el rey de Israel y uno de los más grandes reyes que Israel ha tenido. El menospreciado y el olvidado y el que tenía un oficio que nadie quería tener. Por eso me llama mucho la atención, ¿verdad? No es malo tener dinero, no. Pero por eso me llama mucho la atención esos pastores que quieren ser ricos y pastorear. Y yo les digo, yo nunca vi a un rico pastoreando. Porque un rico no puede utilizar un oficio tan bajo. Y es verdad, el rico ¿qué va a hacer? Va a mandar a otros que hagan su trabajo, ¿sí o no? Él no se va a manchar las manos con las ovejas. Él no, ay no, guácatela, ya huele oveja. Fuchi, tráiganme mi Armani, tráiganme mi... Claro que no. Claro, hago énfasis, no es malo. Porque hay personas que tienen dinero y han sabido ejercer bien la grey de Dios. No es del todo. Tenemos ricos en la Biblia que supieron amar a Dios. Abraham, Isaac, Jacob, Job. Eran hombres muy ricos.
pero a lo que yo quiero decir es que no etiquetes que solamente aquel que tiene algo puede hacer algo, y no es cierto. No es cierto. David era el hombre menospreciado y simple pastor de ovejas. Uf. ¿Qué te dicen hoy en día? Tú te quieres levantar para que Dios te use, pero si eres un simple chofer. Tú, pero si eres un simple obrero. ¿Han oído esas palabras? Menosprecian a la gente. ¡Qué bárbaro! Pues déjame decirte una cosa, cuando alguien te diga eso, dile sí, y David era un simple pastor de ovejas y fue rey. Porque en las manos de Dios yo puedo ser alguien más grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué otro ejemplo? Gedeón, que era considerado el más débil y el más chico de su casa. ¿Y saben qué? Fue usado para derrotar a un ejército inmenso. Pastor, ¿cómo Dios me va a usar si yo no soy el primogénito, soy el más chico de mi familia? Pastor, ¿y cómo Dios me va a usar si soy el más débil? Todos mis hermanos tienen carrera y yo pues no decidí estudiar, yo solo soy comerciante. Y no digo porque sea malo, pero la gente lo ve así y no es malo. Pero ¿cuántos se han etiquetado así para no ser usados por Dios? Cuando pasa eso, recuerda, soy como Gedeón. Era el más chico de su familia, el más débil de su familia, y fue utilizado para derrotar a un ejército opresor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y sobre todo, ¿saben quién? Jesús. Jesús fue rechazado. Jesús fue menospreciado. Jesús fue olvidado. Jesús fue crucificado injustamente. Cuando lo veían predicar, ¿qué le dijeron? ¿Quién es este? Este ni es rabino. Es solamente hijo de José el carpintero. Y viene a abrir los pergaminos de Isaías 61, por favor. ¿Se dan cuenta de eso? Así que te tengo una buena noticia, tengo un comentario, tengo una pequeña reflexión para ti. Escúchala. Si el mundo te menosprecia, alégrate, porque quizá eres exactamente la herramienta que Dios usará para manifestar su gloria. Así que cada vez que una persona te menosprecie, alégrate, porque eso significa que Dios está contigo. En su momento, a mí, ¿cuántos me menospreciaron por mi juventud? Ay, ¿qué vas a ver? Ay, ¿qué? Yo cuando veía eso dolía en lo físico, pero sabía que si Dios estaba conmigo, Él era el que hablaba a Dios. Yo no hablaba. Yo no vengo a hablarles de experiencia de juventud, yo les vengo a hablar de palabra divina. Palabra de Dios, palabra del Espíritu, palabra de fuerza, consejos de poder y de gloria escritas en la palabra de Dios, en esos 66 libros que tienen poder para cambiar y transformar la vida de una persona. Cuando una persona se me acerca y me dice, ¿y tú por qué crees que la Biblia es un libro ejemplar? Yo le digo, por el simple hecho de que es el único libro que ha podido transformar vidas y otros no. No hay otro libro comparado a la Biblia, tan solo hablándolo de esa manera, que pueda transformar la vida de un asesino en la vida de un amoroso, de un alcohólico en una persona sobria. No hay libro. No hay libro que se le compare y que haga lo mismo. Y eso solamente es una de tantas cosas por la cual considero que la palabra divina es la palabra de Dios y la palabra de justicia y la palabra que gobierna el mundo. Por eso, iglesia, yo te quiero hablar y yo te quiero decir el día de hoy que hay ciertas cosas que impiden que nuestro potencial salga. Por eso muchos de ustedes siguen viviendo, no en esa condición, pero todavía siguen viviendo temerosos dentro de una cueva sin explotar lo que Dios les ha mandado hacer. Hay muchos de ustedes que Dios ya les profetizó, les dijo en algún momento de su vida que se iban a levantar como pastores, se iban a levantar como predicadores. Y a través de los años, conforme fueron cayendo, conforme fueron dejando que las palabras los acecharan, fueron apagándose. Y hoy en día ya no se olvidan, ya no se acuerdan de esas profecías. Pero yo creo algo, iglesia, yo creo en lo que Dios ha dicho. Que si Dios ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Y Dios lo va a cumplir y se va a hacer en el nombre de Jesucristo.
A mí me llama mucho la atención porque sabemos que Dios ha dicho que Él volverá, que Jesús va a volver. Y me llama mucho la atención cómo hay iglesias que predican que Jesús no va a volver o que Jesús no va a haber rapto, arrebatamiento. Hay tantas posturas sobre eso. Yo lo único que te puedo decir es que si Jesús dijo que va a regresar, va a regresar. Y estamos viviendo últimos tiempos, estamos viviendo últimas señales. Como Jesús dijo, vean la higuera. Si la higuera florece, significa que la primavera está cerca. Vean a Israel, vean las profecías, todas se han cumplido al pie de la letra. Imaginen, más de 350 profecías se cumplieron cuando Jesús vino la primera vez y faltan aún 40 para que se cumplan en la segunda venida. 350 iglesias al pie de la letra. Son demasiadas. ¿Quién puede cumplir 350 profecías si tú con 2 profecías no puedes cumplirlas? Y es cierto. Por eso, iglesia, debemos saber que Jesús lo es todo. Así que en esta hora yo te quiero hablar de algunas cosas, de algunas situaciones que impiden que nuestro potencial en Dios salga. Número 1, la desobediencia y la amargura. ¿La qué, perdón? La desobediencia y la amargura. Vamos a Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y vamos a leer hasta el verso 16, perdonen. Jonás, capítulo 1, verso 1 al verso 16. Y dice la escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, escuchen bien lo que dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Verso 4, hacemos una pausa. ¿Cuántos saben que no podemos nosotros huir de la presencia de Dios? David lo decía: si me voy a tal monte, a lo más alto, ahí estás tú. Si me voy a lo más profundo del mar, ahí también estás tú. ¿De dónde pues huiré de tu presencia? ¿No lo dijo así David? Bueno, pues creo que Jonás no se sabía ese salmo, ¿verdad? Porque Jonás en su amargura, y ahorita les voy a explicar por qué tenía esa amargura, por qué tenía ese dolor. Él no quería ir a explotar ese potencial que Dios había puesto en él por alguna razón, y empezó a huir de la presencia de Dios. Pero vean el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y ¿qué dice? Y se había echado a dormir. ¿Cuántos se sienten así? No, es que yo siento una paz. ¿Han oído eso? Es que yo no siento de Dios, yo no siento de Dios que sea el que me está hablando. Yo siento más paz el tema de estar tranquilo, ¿sí o no? La paz engañosa. Jonás no estaba haciendo la voluntad del Señor y estaba bien dormidote, ¿sí o no? Hay muchos de nosotros que decimos: no, yo no creo que sea de Dios. ¿Por qué? Porque no me da paz. Me dijeron que vaya el miércoles a predicar. No me da paz. ¿Han escuchado eso? Y no es cierto. A veces, como Jonás, huimos de la presencia de Dios y estamos bien cómodos. Estamos pacíficos. Y se levantan las tempestades sobre tu vida y tú crees que es simple casualidad. No, es el Señor que está levantando tempestades para hacerte regresar a tu llamado. ¿Cuántos de ustedes se han alejado, huir de la presencia y se les levantan cosas? ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor te dice: no puedes huir de mi presencia. Verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echando suertes, la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Verso 12. Él les respondió, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hasta aquí nada más. ¿Saben por qué Jonás no quería ir a Nínive? Nínive era una ciudad no israelita. Era una ciudad, ¿saben de dónde era? De Asiria. Nínive pertenecía a Asiria. ¿Y saben quién eran los asirios? Una nación que había provocado mucho mal a Israel. ¿Sí o no? Durante muchos años, Asiria había ido a matar niños, jóvenes, mujeres, hombres de Israel. Durante muchos años, si ustedes leen Primera de Reyes, Segunda de Reyes, verán que Asiria a cada rato se levantaba en contra de Israel, ¿sí o no? ¿Y saben qué? Jonás recibe una palabra del Señor de arrepentimiento y ¿saben él qué hace? No, yo no voy a ir con ellos, ellos son nuestros enemigos, ¿por qué voy a ir a decirles? Más adelante vamos a leer, vean lo que dice Jonás capítulo 3, verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué dice? Y no lo hizo. Pero vean el capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Saben por qué no quería ir a predicar Jonás? Porque él sabía que les iba a decir y que si Dios los perdonaba, los iba a perdonar. Jonás lo que quería era que cayera fuego sobre Nínive. Jonás lo que quería era que, venga, en 40 días predico y en 40 días se me mueren todos. Por asesinos, por violadores, por esto, por el otro. Pero Jonás no quería ir porque decía, no voy. ¿Saben por qué no voy? Porque yo sé que Dios es clemente y misericordioso. Y si esta nación se arrepiente, Dios la va a perdonar. Por eso no quería ir. ¿Saben? Muchos de ustedes no quieren predicarle a la hermana o al hermano. ¿Saben por qué? Porque aún hay amargura en sus corazones. No perdonan ciertas cosas de su hermano o de su hermana. ¿Y saben qué? Ustedes quisieran que Dios les diera una palabra de, ve y dile a tu hermana que de aquí a mañana ella va a morir. Y uno dice, ahí sí voy.
Pero cuando se trata de salvación, se trata de, oye hermana, vente, quiero hablarte de Jesús. Ahí no van, ¿verdad? Lo mismo pasa con Jonás. Jonás, él escucha que Dios le llama y le dice, no, con ese pueblo que es nuestro enemigo, de seguro Dios me dice algo y después se va a arrepentir porque va a decir, porque se van a arrepentir ellos y X cosa. Y así fue. Es lo que Jonás le reclama a Dios. Saben, muchos de ustedes no han podido sacar ese potencial a causa de la desobediencia y a causa de la amargura. Muchos de ustedes siguen huyendo de la presencia de Dios. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dicho, sabes qué, sírveme en la iglesia? Y tú todavía sigues huyendo de la presencia de Dios, diciendo, no, yo no voy a servir a Dios, no, para que me pase esto, no para que haga esto, no para que haga el otro. No. ¿Cuántos de ustedes siguen huyendo de la presencia de Dios? ¿Cuántos talentos hoy en día hay en la iglesia que no se explotan porque huyen de la presencia de Dios? A mí me llama la atención, ¿verdad? Siempre en la iglesia hay 40 que tocan guitarra y solamente uno está tocando guitarra. En la iglesia hay 20 que tocan batería y solamente uno toca la batería. ¿Por qué? Porque están huyendo de la presencia de Dios. Porque ya les dijeron, ve, alábame, adórame. ¿Y saben qué hacen? No, ¿yo por qué? No, es que no puedo. No, es que en la antigua iglesia me menospreciaron. No, es que, ¿para qué voy a tocar? Me da pena. No, es que no puedo. Y siempre hay peros y huyen de la presencia de Dios. Pues déjame decirte algo. Dios, a donde quiera que vayas, Dios te va a ir a sacar de ahí. Porque no soy yo. Yo no soy el que te dice, ven, toca. Yo no soy el que te dice, ven, alaba. Yo no soy el que te dice, ven, adora. Es Dios el que viene y te dice, ven y alábame y adórame. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto estamos aprendiendo el día de hoy? Echad fuera toda amargura, iglesia. Echa fuera toda amargura. Echa fuera todo rencor. Acércate a la presencia de Dios y no huyas más de esa presencia. No huyas más de la presencia de Dios. Porque a donde quiera que vayas, Dios va a levantar una tempestad y va a hacer que te trague un pez, que clames a lo interior del pez, te escupa del pez, vayas y prediques. Porque vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Yo siempre dije eso. Yo cuando a mí me llamó Dios, hubo un tiempo donde yo le dije, Señor, no, yo no quiero. Pues vas a ir. No, pues ¿para qué? Yo también tuve mi rato de huir de la presencia de Dios. Yo también tuve mi rato de huir de la santa presencia de nuestro Señor. Me fui a vivir a una colina hasta arriba, creyendo que Dios no me iba a ir a sacar de ahí, que ya Dios tenía varias personas que podían hacer mi trabajo. Cuando Dios me llama allá, me dice, no, no hay personas que puedan hacer tu trabajo porque todos somos únicos en lo que hacemos. Yo he llamado a esas personas a hacer algo y yo te he llamado a ti a hacer otra cosa. Y hay veces que nos olvidamos de eso. Y Dios me fue a sacar de allá del bosque, me fue a sacar de allá de la colina para venir acá a predicarles cada domingo. El trabajo de pastores es complicado, sí es complicado. No les digo que no. Yo no quería ser pastor porque yo le decía al Señor, Señor, ¿para qué voy a estar predicando si la gente nunca cambia? Les predicas algo y se les va, les dices algo y a la otra semana ya no saben que prediqué. Digo, ¿para qué, Señor? Cuando Dios me pone a Jeremías, me pone a Ezequiel, me pone a ellos, y yo digo, está bien, Señor, ¿no? Pero eso es a lo que voy, iglesia. No es fácil hacer este trabajo, pero yo siempre he creído que si Dios te ha dicho que vas a hacer algo, hazlo. Él siempre va a dotar la fuerza, las herramientas y los medios para hacer todo. Así que no huyas más de la presencia de Dios. No huyas. Así que si tú estabas huyendo de la presencia de Dios y hoy te tocó estar acá, déjame decirte, te doy algo y te profetizo algo el día de hoy. A donde quiera que vayas, el Señor te va a sacar de ahí. Te va a sacar de ahí. No importa cómo, pero Dios te va a sacar de ahí. Así que para oreja, y si el Señor te dice que hagas algo, hazlo. Porque ya no van a ser los pastores, no van a ser los líderes, va a ser Dios el que te va a ir a sacar de ahí. Y de verdad que sí. Yo he tenido el testimonio de personas que fueron entregados y consagrados desde niños al altar.
fueron consagrados en la iglesia, se alejaron. ¿Y saben qué pasó? En un asalto, en un robo, lo que sea, la persona los hiere y no se mueren. Se salvan milagrosamente. ¿Y saben qué pasa? Ahí es donde Dios le dice, tú no te puedes morir porque estás apartado para mí y tienes que hacer lo que yo te he dicho que vas a hacer. Y muchos no lo entienden, de verdad, ¿eh? Si fueses apartado en el altar consagrado, ya no tienes de otra. Ya no tienes de otra. Creámosle al Señor. Número 2, lo que impide que saquemos nuestro potencial en Dios es la incredulidad. ¿Han escuchado esta palabra? Incredulidad. La incredulidad no permite que seamos lo que Dios nos dijo que seamos. Acompáñenme a Éxodo capítulo 3, verso 11. Éxodo capítulo 3, verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Muchos de ustedes siguen con esa incredulidad. ¿A mí me va a usar Dios? ¿Yo seré capaz? Llegan y dicen, hoy Dios te quiere dar un ministerio. ¿A mí? ¿Cómo? Y se los vuelvo a repetir, la incredulidad opaca tu potencial en el Señor. No debes permitir eso. Moisés, al principio, cuando él recibe la palabra de Dios, él tiene esa incredulidad. ¿Y quién soy yo? O sea, ¿y cómo lo haré? Y Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. Grábate esta palabra, iglesia. Ve porque yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Todos los días de tu vida estaré contigo. De delante y por detrás y por los lados te rodearé y estaré contigo y nada y nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Estuvo bien, solo 4 lo creyeron. Está bien. Al final de cuentas, suelto la palabra y ustedes son responsables de creerla o no creerla. Abraham no dudó, iglesia, cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Él qué dijo? Luego escuchó la palabra y empezó a armar las maletas. Sara le dice, ¿a dónde vamos, amor? Y yo creo que Abraham le dijo, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. El Señor me dijo, ve y sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Pues la que nos muestra y vamos. ¿Cómo se sentirían ustedes de andar así? Que van a comer y le dicen al esposo, ¿dónde vamos a comer, al esposo? Y el esposo diga, pues no sé. Se siente uno con incertidumbre, ¿sí o no? Mas sin embargo, Abraham sabía que si Dios le había dicho, ve a esa tierra, él se la iba a dar. Noé. ¿Qué hizo Noé cuando Dios le dice, construye el arca? La empezó a construir. Algunos estudiosos, la Biblia no narra cuántos años tardó en construir el arca, pero algunos estudiosos, de acuerdo a los años entre la palabra dada y el diluvio en que empezó, da aproximadamente 120 años. Imagínense 120 años estar construyendo un arca. Las burlas que habrá recibido. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Ese loco, ¿qué está haciendo? Pues si nunca ha caído agua del cielo. ¡Ey! ¿De nuevo sigues construyendo el arca? Ya son 2 años, mi Noé. 5 años. ¿Qué pasó, mi Noé? ¿Sigues construyendo el arca? No, ya déjalo. 20, 30, 40, 50, 80, 90 años. Recibiendo críticas. Y a los 120 años, ¿qué creen? Cayó el diluvio. ¿Qué hizo Noé? Creyó. Porque él dijo, si Dios me dijo que va a llover, va a llover. Si Dios me dijo que construyera un arca, lo tengo que hacer. ¡Wow! ¿Qué poderoso es esto? Número 3,
No sacamos nuestro potencial en Dios, iglesia, por la falta de identidad. Por la falta de identidad. Muchos de ustedes no saben ni siquiera quiénes son. Pastor, yo soy David López de la familia tal. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a quién eres en Cristo Jesús. Muchos de ustedes no saben lo que valen en Cristo Jesús. Muchos de ustedes no saben lo que valen para Cristo Jesús. Hay personas que vienen a quererles poner el valor a ustedes, cuando Dios, Cristo Jesús, ya les puso el valor a ustedes. ¿Qué valor Cristo les puso a ustedes? El valor de su sangre. El Padre, ¿qué valor les puso a ustedes? El valor de su Hijo. El Padre ignoró a su Hijo para poderte elegir a ti. Te lo vuelvo a repetir. Nuestro Padre ignoró a Jesús para que pudiéramos nosotros vivir con Él. Entonces, ¿vales o no vales? Entonces, ¿por qué dejas que venga otro pastor a decirte, tú no vales? Tú eres un esto, tú eres un el otro. No, perdóname. Pero tú eres un pastor, pero la Biblia dice que yo valgo la sangre de Cristo. A mí no me van a venir a poner valor porque yo ya tengo un valor dado. El que Cristo Jesús dio en la cruz por mí. El que el Padre me ha dado a través de su Hijo. Ese es el valor que yo tengo. Y si tengo el Espíritu Santo dentro de mí, con mayor razón soy privilegiado. No se dejen intimidar. No se dejen guiar por personas con quererles dar un valor que ustedes no tienen. Ninguna persona tiene el potencial ni la autoridad para venir a ponerles un valor que ustedes ya tienen. Ninguno. Ni su pastor, ni su pastora, nadie. Porque quien ya les puso el valor fue Cristo, no el pastor. Recuerden eso. Ustedes son valiosos para el Padre, valiosos para Cristo Jesús, pero también por eso muchos de ustedes no han sabido explotar ese potencial. Solo porque llegó un pastor a decirte, tú no puedes predicar, cuando sí podías predicar, ¿saben qué pasó? Te dio el valor, te quedaste con ese valor, y hoy en día tienes en la mente, no puedo predicar porque un hombre de Dios me lo dijo. Los hombres de Dios no son perfectos, iglesia, son imperfectos, cometen errores. Ahí están los ungidos, Saúl, David, Elías cometió errores. No son perfectos, iglesia. Así que no todo lo que te digan puede ser veraz para tu vida. Acepta lo que la palabra de Dios te dice. ¿Sale? Cuando a mí me dijeron, no, un hombre de Dios se levantó conmigo a decirme, no, solo vas a ir a hacer el ridículo para predicar. Me quiso poner el valor, pero dije, no es cierto. El Espíritu Santo habla a través de mí, así como habla a través de ti, también habla a través de mí. Y saben que fui y prediqué y fue una buena predicación. No por mí, porque el Espíritu Santo habló a través de mí. No te creas, iglesia, lo que el enemigo te da. Créete lo que Dios ha dicho de ti. ¿Por qué es más fácil creernos, iglesia, lo que el enemigo nos dice? Debemos creer lo que el Padre ha dado sobre nosotros. Eso es lo que debemos creer. ¿Qué dice Jueces capítulo 6, verso 11 al 16? Jueces capítulo 6, verso 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en la Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y qué hizo Gedeón? Gedeón, cuando le dicen eso, empieza así como que, pues, ¿a quién le habla este? Pues, ¿a quién le habla? Dijo varón esforzado y valiente. Pues, ¿a quién le está hablando? Y ven lo que dice. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas estas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová del Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Se dan cuenta cómo Dios no aviva su condición? Dios no le dice, sí, hijo mío, yo sé que eres pobre, yo sé que eres el menor, yo lo sé, yo te entiendo, hijo mío. Bueno, pues yo sé que estás así, pero yo voy a estar. No, Dios nunca avivó su condición. Dios le dijo, Dios no contesta esa condición, nada más Dios le dice, yo estaré contigo. Levántate, ve con esta tu fuerza y harás lo que otros no han podido hacer. ¿Cuántos Gedeones hoy en día hay acá en su comienzo? ¿Verdad? Llegamos y les decimos, oye, Dios te quiere dar un ministerio de esto. No, pues es que no me conoce, pastor. No, pues es que... Y hay pastores que, ¿qué hacemos? Sí, yo te entiendo, pero no debemos avivar esa condición. No debemos avivar el soy pobre. No, Dios no te está, Dios no quiere que te, Dios no está viendo tu pobreza, Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo, iglesia, un potencial en ti capaz de hacer algo que otros no pueden hacer. De verdad, iglesia. Gedeón se levantó después, lo que hizo. Y Dios le da una lección más adelante. Porque ¿saben cuántos hombres juntó Gedeón para derrotar a los madianitas? 30,000 hombres. No, Gedeón, ¿saben qué hizo? De aquí soy. 30,000 hombres, ahorita nos los echamos. Y en eso, Gedeón, mándeme usted, Señor. No vas a ir con los 30,000. ¿Y qué hago? Ve y pasa a tal lugar. Los que logren pasar se quedan contigo. Y los que no, se van. Pasa, solamente se quedaron 10,000 hombres. Ah, bueno, pues con 10,000 todavía es buen número. ¡A darle! Gedeón, mande, Señor. Vete al río, que beban agua. Los que beban con las manos, se van. Y los que beban como toma el perro, se van contigo. Y yo. Los pone a tomar agua, solamente 300 se quedaron con él. Y él, Dios mío, 300. Y en eso llega el espía y le dice, ahí están los madianitas, Gedeón. Ay, pues ve a ver cuántos son. Y llega el espía y le dice, Gedeón, malas noticias, son miles. Y Gedeón, no me digas eso. Yo tenía 30,000 hombres. ¿Y ahora cómo voy a atacar a esos miles? Y le vuelve a hablar el Señor, le dice, no temas, Gedeón, porque yo estoy contigo. Y dice la escritura que Gedeón fue con el espía y en la tienda de uno de los madianitas escuchó el sueño de unos madianitas que le dijo, he tenido un sueño. ¿Qué sueño? Soñé que un pan de cebada iba cayendo sobre nosotros y nos atropellaba, nos quitaba. Y el otro hombre le dijo, de cierto es Gedeón, Dios ya nos entregó en sus manos. Y dice la Biblia, dice la escritura, que el temor del Señor se apoderó de ese pueblo a tal grado que terminaron huyendo. Y solamente Gedeón llegó con esos 300 a vencer a los pocos que había y tomó del botín que estaba ahí. ¿A qué voy con esto, iglesia? Dios nuestro Señor tiene un propósito para tu vida. Y con lo poco que tienes, Dios va a hacer mucho. Va a ser demasiado. No necesitas miles para vencer un ejército. ¿A cuántos necesitas? 300. ¿A cuántos necesitas para predicarle al mundo entero? A 12. No necesitas miles de miles. Solo con 12 vas a poder predicarle a todo el mundo. ¿Se dan cuenta de eso? Con poco, Dios puede hacer mucho. Así que el día de hoy yo te quiero dar una palabra. Solo una palabra.
¿Cómo liberar nuestro potencial? Acuérdate de la palabra gufa. ¿Qué palabra? Gufa. Pastor, ¿y qué significa gufa? G de gato, U de uva, F de foco y A de Alan, ¿no? Gufa. Gufa. G de da gracias por lo que tienes. U de usa lo poco que tienes. F de ten fe en Dios de lo que ya dijo. Y A de acciona y obedece. Eso tienes que hacer. Ejemplos. Mateo capítulo 15, verso 32 y 37. Mateo capítulo 15, verso 32 al 37. Y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para alimentar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienes? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se acostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, la primera palabra, los partió, se los dio a sus discípulos, usar lo poco que tienes. Los discípulos tuvieron fe al momento porque Jesús ya se los dio. ¿Y qué dijo? Y los discípulos a la multitud accionaron. ¿Y qué pasó, iglesia? Se multiplicaron. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cómo accionar lo poco que tienes? Da gracias por lo que tienes. No te quejes por lo que eres. Ay, Señor, ¿por qué no me diste el apellido Altamirano? Si yo hubiera tenido el apellido Altamirano del ex de mi mamá, yo sería rico y tendría hoteles. Pero me dejó el López. Y gracias a López ahora tengo que trabajar como burro. ¿Sí o no? No. Da gracias por lo que tienes. Señor, te doy gracias. Porque aún en el trabajo tú me enseñas. Y aún teniendo, tú me enseñas. Y aún no teniendo, tú me enseñas. Ahora, la palabra ¿qué tengo para darle a Dios? Esto poco se lo doy. Gracias te doy por lo poco que tengo. Y si Dios dijo, con lo poco yo puedo hacer mucho, empieza a actuar con lo poco que tienes y vas a ver cómo se va a multiplicar. ¿Por qué esperar a tener tanto? No, es que yo voy a empezar a enseñar hasta que Dios me dé una congregación de 5,000 personas. Sí, de 5,000 personas. No. Esta congregación inició con 5, con 6. Si yo me hubiera esperado a tener una congregación de 5,000 personas, imagínense. Y yo dije, no, doy gracias a Dios por las 5 personas que tengo, uso lo poco que Dios me ha dado, tengo la fe que Dios nos ha dicho que vamos a crecer y accionar. Yo les predicaba a los 5 como si les predicaba a los 5,000. Y vean cuántos somos hoy en día. Y ahora, poco a poco, vamos creciendo. Pero esto es así. Lo mismo pasa en los negocios, lo mismo pasa con su propia vida. Si te esperas a tener, no lo vas a tener. Acciónate en fe con lo poco que tienes. Da gracias a Dios y vas a ver cuánto vas a crecer. Éxodo capítulo 4, verso 1 al 5. Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán a mi voz, porque dirán, no te ha mandado Jehová. Y vean lo que dice el 2. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Hasta ahí nada más. Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y él dice, pues una vara. Díganme una cosa, ¿en qué iba a ayudar naturalmente? Naturalmente. ¿En qué iba a ayudar una vara para liberar a un pueblo lleno de ejército con espadas? ¿En qué iba a ayudar? En nada. Yo creo que si naturalmente llegaba 2, 3, 4 palazos a 3 soldados y el otro ya te tenía que con la espada, ¿sí o no? ¿En qué te iba a ayudar una vara? Por eso como que Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés dice, pues una vara.
úsala. Y a través de la vara, ¿qué hizo Dios? Milagros, que azotaron la tierra de Egipto con poder y con gloria. ¿Sí o no? Hay veces que Dios te dice, ¿qué tienes en la mano? Y tú dices, pues nada más un hijo. Pues usa ese hijo. Pues ¿qué tienes en la mano? Pues nada más 2 discípulos. Úsalos. ¿Qué tienes en la mano? No, pues nada más un discípulo. Úsalo. Predícale como si fueran 20, 30, 40. Acciona la fe y empieza a actuar. Hay mucha gente que somos así. No, yo hasta el día que sea. No, iglesia. Para los matrimonios eso también pasa con ellos. Ya llevan 7, 8, 9 años de novios y no se quieren casar. Y lo primero cuando les preguntas es ¿por qué no te casas? Es que estamos esperando hasta tener una casa. Hasta que tengamos una casa nos casamos. Hasta que tengamos muebles nos casamos. Yo les digo, pues está muy bien tu visión, pero no. Pon una fecha. Y en ese lapso vas a ver cómo Dios va a ir proveyendo la casa, va a ir proveyendo los muebles y lo que necesites. Yo cuando decidí casarme con mi esposa yo no tenía nada. Y yo le digo, pues vamos a casarnos. Claro, no tengo una casa, yo rento, pero al final de cuentas Dios nos dio la renta de una casa a buen precio. ¿Y saben qué? No teníamos muebles, no teníamos nada de nada. Llega la boda, cuando nos vamos a cambiar, no nos cabían las cosas en el carro de tantas cosas que la gente nos había regalado. Nos regaló plancha, nos regaló hasta un extractor de jugo, nos regalaron una licuadora, mi mamá nos regaló una sala, un comedor. O sea, ya cuando menos vi dije, lo que no tenía, por actuar en fe, lo tuve. Y así pasa. Hay personas que dicen, oye, ¿por qué todavía no tienes un hijo? Ya llevas buen tiempo de casado, o sea, es bueno preguntar eso. No, pues es que por la economía, pastor. Es que no, pues es un gasto. Pues sí, sí es un gasto, yo lo sé. Pero tú le crees a Dios, no le crees a los hombres. Nosotros así nos pasó. Dijimos, no, pues recién casados y eso. Y luego iniciando la iglesia, teniendo un hijo, ¿qué vamos a hacer? Y sin embargo, Dios fue proveyó. Yo trabajaba en el universitario, gracias a Sabris me dio gracias a Dios por medio de Sabris me dio esa puerta. Tuve la oportunidad, iglesia, de que el seguro me pagara con mi hijo y tuve bendición. Pero a lo que voy es que nunca hay que, ay, pues no tengo hijo. Hay personas que dicen, ya te embarazaste, mujer, no puede ser posible. ¿Y qué no estás viendo los gastos? Yo hasta para decirle, varón, si son de 2, no más de una. ¿Y qué hacen? No, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Dios va a proveer. No, y es que Dios va a proveer. Porque se los vuelvo a repetir, no hay nada imposible para nuestro Dios. Hay que hacerlo. Hoy, gracias a Dios, mi esposa va a tener una linda niña. Gracias a Dios. Dios me dio la oportunidad de tener una hija. Y los comparto con ustedes. Es el deseo de mi corazón también, ¿verdad? Pero de verdad, iglesia, y siempre le hemos creído a Dios. Y si Dios lo ha hecho con nosotros, también lo puede hacer con ustedes. Solo créanle a Dios. No dejen, iglesia, no dejen que lo poco califique sus vidas, sino con lo poco que tienen, dénselo a Dios y Dios va a hacer grandes cosas. Véanlo. Dios lo hizo con Moisés con una vara, Dios lo hizo con David con un arpa, con una onda. ¿No se burló Goliat de David cuando lo vio? ¿Y qué? ¿Que soy perro para que vengas a mí con palos y piedras? ¿No le dijo así Goliat? Si ahorita te voy a matar, ahorita te vas a quedar ahí. ¿Y David qué le dijo? Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes con espada, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y con una onda. Muchos preguntan, oiga pastor, ¿y por qué David cargó 5 piedras si nada más estaba Goliat? ¿A poco dudó que en una no le iba a dar? No. Estudios narran que no solamente era Goliat, sino estaban sus otros 4 hermanos ahí.
Entonces, ¿saben qué hizo David? Es Goliat más los 4 monigotes que veo allá. Entonces, ahorita mato a este y si los 4 se me vienen, los otros 4 los mato. Imagínense eso. Pero eso es fe. Eso es saber que lo poco que tienes, Dios lo hace. ¿Saben por qué? Y termino con esto. Porque no es lo poco que tienes, es lo mucho que Dios hace con lo poco que tienes. De verdad que sí. Créanle a Dios, iglesia, créanle a Dios, créanle. Hay que creerle a Dios. Si Dios dijo algo, créanle a Dios. Y si la tempestad se levanta, créanle a Dios. Y si Dios dijo que ibas a salir de esta, créele a Dios. Créele al Señor. De verdad, créele a Dios. Porque de verdad, iglesia, debemos hacerlo. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero yo sé que cuando le creemos a Dios, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. De verdad que sí. Tengo tantos testimonios que darles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas como familia, de cosas que nadie podía hacer algo, solo Dios podía hacer algo y Dios lo hizo. Y Dios lo va a hacer, iglesia, solo hay que creerle. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta hora vamos a orar. Vamos a orar y entregar este tiempo y a decirle al Señor, Señor, te entrego lo poco que tengo. Te entrego mi vida, te entrego todo lo que tengo. Y en esta hora, Señor, yo te pido que hagas esa obra en mi vida. Vamos a ponernos de pie. En el nombre de Jesús. En esta hora despedimos a las redes sociales, a los que nos ven allá. Yo bendigo tu vida. Creemos en el nombre de Jesús, que Dios guarda tu vida, tu corazón, y recuerda que lo poco que tienes, Dios lo hace multiplicar. Nunca veas tu condición, nunca veas tu estatus social, siempre ve lo que Dios te ha prometido que vas a hacer. Créele a la palabra de Dios, no le creas a otras personas, créele a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a orar en esta hora.